digamos, y para Te este faltó espacio. decir entonces presidente de qué es ahora, porque forma parte Bueno, y ha de presidido en estos CENICARDIO momentos. Exacto. y de INAPS también. Doctor Plutarco Arias está con nosotros, que el pasado jueves puso en circulación el libro Trillando Caminos sobre la pandemia del COVID-19. Visión y perspectiva. Así es. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Realmente yo pienso que para mí ha sido un grato honor haber hecho este majestuoso acto, diría yo. Y que vi incluso un canal de televisión que lo estaba pasando horas antes de este programa hoy también. Muy interesante. Y yo quisiera agradecer a las personas que me acompañaron en esa actividad. Mucha gente del posicionamiento social de Santiago y del país, bueno, se movió gente de la Romana, de Santo Domingo y de Santiago y de La Vega, o sea, de todas las provincias aledañas. Del país entero. Sí, realmente me llamó había mucho mucha la gente. Había mucha gente realmente. Sadiel tiene las imágenes. A pesar de las lluvias, a pesar de todo, pero yo quisiera agradecerle a esas personas que estuvieron conmigo, a pesar de la lluvia, a pesar de que no había parqueo. Porque hubo una lluvia fuerte. En el momento, cuando yo llegué para entrar ahí, yo tuve que en coger el momento lucha. de empezar el acto hubo una lluvia fuerte, pero realmente la gente llegó, se acomodó, algunos no pudieron entrar porque se llenó el teatro. Sí. Pero me decía justamente en un momento el rector de la Pucamaima, me decía, esto tú debiste hacerlo en el multiuso, porque yo sabía que no se iba a llenar. Yo te lo dije, realmente me lo había dicho antes, pero sabíamos que era algo que iba a llamar la atención. Hubo un espacio definido, hubo gente muy importante que hablaron, tuvimos la presencia de Monseñor Tomás Morel, tuvimos la presencia de gente de la calidad del rector de la Pucamaima, del ingeniero Fran Rodríguez, canciller, de la ex ministra de Salud, Tati Guzmán, muy solidaria conmigo, siempre ella dice que siempre me sigue. Igual que mucha gente, o sea, definitivamente fue un acto muy bonito. Yo pienso que la gente debe leer, y yo lo que quiero ahora en esta parte es hacer una acotación muy importante. Antes que yo estaba hablando aquí, Cristian, que tiene que ver mucho con el asunto de los diplomados de lectura sináptica. Entonces, esa persona que estaba neuromental, esa persona que estaba aquí hablando, estaba hablando de la importancia de la lectura, de cómo se queda la gente y lo que va pasando en el mundo después de los 35, 40 años, porque dejan de leer, por eso está llegando tanto Alzheimer. Eso es. Porque la gente deja de leer, por eso se les recomienda tanto el dominó a la gente, para que mantenga la mente activa. Entonces, esa parte es muy importante. Ya los países, incluso de los Países Bajos, están recomendando incluso lectura nuevamente, igual que Alemania, Inglaterra, lectura nuevamente de libros. Y nosotros hemos plasmado en estas 736 páginas todo lo que es COVID, todo lo que pasaron los médicos, todo lo que pasó a la gente, cómo se trató a la gente, cómo la gente moría sin despedirse de sus familiares, o sea, todo este tipo de cosas. Es un libro que tiene dentro de su contenido una parte humana muy importante, una parte de ciencia muy importante, una parte de lo que está pasando y de lo que va a pasar, que podría pasar en el futuro. O sea que cuando tú te vas a los dos últimos capítulos, al último capítulo, 35, que dice el triunfo sobre el COVID, por el científico Vallejo, Alejandro Vallejo, y después te va al 36, que es visión y perspectiva final, que es la parte final del libro, donde nos enfocamos en qué va a pasar, si se van a ser necesarias las vacunas orales, si las vamos a hacer, si las vamos a tener o no, qué va a pasar, qué es lo que hay que hacer. O sea, todo está bien condensado en eso. Y en principio te habla de todas las pandemias grandes, las 5 pandemias principales, te habla el libro. Y posteriormente te empezamos a decir la posibilidad de que aparezcan pandemias nuevamente por los grupos, sobre todo que tienen que ver con los cambios climáticos y la geología y la geografía. Y ellos señalan, o sea, por qué pueden haber pandemias tan fuertes como la que acabamos de pasar ahora, pero que hay que estar preparados. Ustedes recordarán en un momento que en el 2009 tuvimos la pandemia del H1N1, pero
para eso nos preparamos, teníamos medicamentos. En México fue que empezó, nada más murieron 378 personas, 496, o sea, no llegaron a 400. Entonces nosotros ahí lo señalamos también, porque estábamos preparados. Esta nos cogió desprevenido a todos, buscando mascarillas que costaban 500 pesos y no aparecían. Yo llegué a comprarla 500 pesos. 520 aquí. pesos compré yo Claro. y no aparecían. Y no aparecían. Eso es Y yo así. siempre he dicho, miren, quizá ayer, el día que me tocó el jueves, cuando me tocó hacer mi discurso, yo decía, yo pude haber dicho, señores, pero la gente no entiende. Había que ponerse las botas del doctor Rafael Sánchez Cárdenas como ministro en ese momento. A mí me tocó ponérmela después, en el medio del colapso de salud ya total, cuando la mortalidad era más alta, julio, agosto, ahí está todo en el libro puesto. O sea, cuando se habla es una total hipnosis que tomé del doctor Daniel Guzmán, que me dio la autoridad para hacerlo. Y él me decía, Daniel Guzmán es un salubrista dominicano, experto, asesor de muchos organismos internacionales, que tuvo que ver con la creación de la Ley de Seguridad Social en el país. Y él me dijo, tú puedes tomar datos de eso, ¿cómo nos manejamos nosotros? ¿Cuánto había muerto el 15 de agosto, antes de tomar posesión? ¿Qué hicimos y por qué bajamos tan fuertemente esa pandemia? Hay gente ahí que trabajaron en la parte comunitaria, como el licenciado Luis José Chávez, que nos ayudó, nos colaboró de manera desinteresada con la parte comunitaria y hizo un trabajo excepcional en eso, manejándose con las juntas de vecinos. Y nosotros logramos controlar el COVID, fue en esa forma, igual que la parte de deporte. Dejamos que la gente jugara, pero con los estadios vacíos, pero la gente se quedaba en la casa viendo los juegos, en vez de quedarse en los bares bebiendo y tomando y andando en la calle. Entonces, producimos lo que la gente quería, lo que nosotros queríamos era que la gente estuviera en su casa a las 5 de la tarde. En vez de que nos lo trancaran en los retenes estos de los toques de queda, y te juntaran 100 gente o 200 para transmitir el virus, lo que logramos fue llevar que la gente se quedara fuera de la casa y en la casa conseguimos mejores resultados. Por eso bajamos tanto con ese grupo. Y una cosa importante, así como señalé a Luis José Chávez, quiero señalar a otra gente muy importante que hay que destacar ahí, que fue el asunto de las vacunas. Cuando yo le digo a Carolina Santana en un momento que yo no creo en futuros inciertos, que habíamos pedido la vacuna desde el 20 de agosto, nos reunimos la vicepresidenta y yo con un grupo del Este, y ese grupo del Este nos aportó de manera Rolando González Buster, Martínez Lima, el Papo Menéndez y José López. José López fue uno de mis asesores honoríficos, junto con José Natalio Redondo, que ambos estuvieron, tienen un capítulo ahí, uno y el otro el prólogo, y fue gente muy importante en gestión. Y cada vez que pasaba algo ahí estaban ellos pendientes de lo que iba a pasar para que yo lo leyera en la mañana, si era en la noche. O sea, estaban muy pendientes. Y fue una asesoría que yo valoro mucho y lo digo en el libro. Y es bueno que nosotros sepamos, o sea, esa gente tuvieron un papel determinante en el asunto de la vacunación que vemos ahí ahora, justamente. Y eso de la vacunación realmente para mí vino a ponerle el stop. Dejé todo listo para que se le pusiera el stop a lo que era el problema del COVID, porque realmente, finalmente, si yo soy de lo que entendía, y me lo decía una vez el presidente, si yo seguía ya un poquito gastado como estaba, y desgastándome físicamente, quizás no estuviera aquí hablando hoy. Plutarco, me gustaría saber, para este libro hemos visto un compendio de trabajos, tú ahí presentas unos 8 trabajos tuyos y hay otros coautores que contribuyeron. Me gustaría saber cómo tú lograste conseguir el aporte de estos profesionales que con su experiencia, con sus vivencias y con el desarrollo de su trabajo científico te han aportado a este libro. Eso se maneja de una forma muy clara, credibilidad. Ellos creían todos en mí, son gente que creen mucho en mí, han estado conmigo mucho en Neumonorte, la sociedad de neumología a nivel nacional, gente como Salvador Martínez Selma, uno de los hombres de mejor verbo en la neumología nacional, José Joaquín Puello, un hombre del liderazgo total de la sociedad dominicana como médico, del colegio médico, maestro de la medicina de la talla de Fernando Sánchez Martínez, que es el esposo de doña Tati Guzmán. O sea, toda esa gente han estado
tuvieron y creyeron en mí cuando yo era en el ejercicio de mis funciones. Igualmente creen en mí en el ejercicio de mi trabajo como neumólogo, y eso hizo que ese grupo, Natalia García, o sea, Natalia García, los protocolos que se usaron nosotros lo ponemos como los protocolos oficiales en un capítulo posterior al de Natalia. El de Natalia tiene protocolos que ella misma fue ajustando en base a lecturas y a manejo científico, y esa parte la fue ajustando ella, y eso fue muy interesante. Entonces cuando entonces aparece pues, el protocolo oficial que teníamos nosotros, que tuvo Sánchez Cárdenas por un lado, que nosotros modificamos y que pudimos poner en circulación. Al final, cuando yo llegué al ministerio, ahí pudimos entrar en Remdesivir, entrar en una serie de sustancias que nos dieron, que automáticamente paraban el virus. A ti se te puso Remdesivir, Sí, una vez, sí. me recuerdo, a ti a Rosa Santos, la gobernadora. Sí, Me así mandé fue. 13 ampollas de Santo Domingo, que la conseguí con su tarjeta que me la regaló, me recuerdo. O sea que realmente, y cuando yo me dio COVID, yo me ingresaba, yo dije, hasta que no me pongan los 7 días de Remdesivir no me voy de aquí. Y realmente logramos avanzar muchísimo. Al final, con el Regencop, cuando llegó después el doctor Daniel Rivera al ministerio, se logró que el Regencop, una ampolla que costaba 100.000 pesos, ponía media ampollita a cada paciente, tenían que haber 2. Cuando se ponía, oye, eso, pero ya ese era el Omicron, era la variante era más débil. Sí. Y las mismas vacunas fueron ablandando, diría yo, la capacidad de resistencia a del Omicron, de la variante. Y por eso hemos conseguido resultados excelentes. Igual que te puedo decir cuando Esa sería la famosa inmunización colectiva que se hablaba sí, mucho. que se habló mucho porque o sea, ya la variante van disminuyendo en resistencia, pero hay que hacer una acotación importante, que es que ese libro no solamente habla de eso, sino que te habla de toda la historia, cómo los médicos vivieron, qué le pasó, cómo los médicos. Ahí hay datos, por ejemplo, de una de las doctoras, dice que María, mi hija, que escribió un capítulo, ella dice que ella tenía que darle la comida ella misma al paciente, porque no había familiares, no había el servicio de enfermería colapsando también. O sea, fue un asunto muy serio, muy llamativo. Ahí ella también veo que narra lo de los galleros, cuando todos los galleros se infectaron, igual que lo del barco que de la boda. Ah, ok, Que sí, se sí, murió sí, sí. un hombre muy importante para el país, Khalil H., muy querido. Y yo recuerdo todas esas cosas que fueron pasando. Entonces, todo este tipo de cosas que han ido pasando sobre la marcha, están narradas ahí por diferentes actores. Está Nandi Mayor, está Esther Tavera ella se plantea, Esther se plantea, Nandi se plantea, dice que eso marcó su vida para siempre, dice a Nandi por un lado, es el capítulo de ella, y el capítulo de la doctora Esther Tavera dice que si es cierto o no que se ha producido tanta enfermedad pulmonar de tipo intersticial. Sí, es cierto, hay mucho daño intersticial. Están autores internacionales de la talla de José Luis Carrillo, que analizó el libro completo ayer también, lo presentó, el jueves lo presentó, y habló de eso, pero que es un somnólogo, y él habla por qué los trastornos del sueño se han producido después del COVID. Entonces hay otro capítulo muy importante de las secuelas post-COVID en el pulmón, que nos narra con mucha entereza uno de los hombres más preparados que tiene Latinoamérica, el profesor, yo digo el maestro de Latinoamérica de la fisiología respiratoria, el doctor Luis Torres Bucolé, mexicano, y la doctora Laura Gochicoa, mexicano también. Esos son 2 expertos mexicanos de primer orden. Hay una parte de la alimentación del paciente que tiene que ver con la doctora Tiapa, Génesis Tiapa, argentina. Hay una parte muy importante del long COVID de Maribel Jorge. Hay capítulos importantes donde yo explico por qué, y hay fotos incluso que pusimos, por qué los pacientes están apareciendo que no se trataban con daños intersticiales, que decían que ni saben si les dio COVID o no, sin embargo tienen daño intersticial en el pulmón y permanente, y por qué. Y entonces hemos visto cómo también ellos, tanto Torres Bucolé como la doctora Gochicoa como yo, nos damos cuenta de la parte fisiológica que el paciente cada año va aumentando un 10% de mejoría de su función pulmonar. Lo que tenían haciendo en su casa, que duraron 1 mes, 2 meses, lo fueron dejando y ya van subiendo su saturación de oxígeno. O sea, todo este tipo de cosas se narran en el libro y se ven por qué ocurrieron cada una. Hay gente como Salvador Martínez Selmo, que es el primer capítulo del libro, donde él habla
de la noche lúgubre, creo que es esa noche tan tremenda, que después se narra un poco de eso en el video que hay en el acto. Lo vamos a ver más adelante. Eso es muy interesante, o sea, es sumamente... La doctora Laura Mora y la parte, que esa fue la gerente operativa en la parte deportiva, esa mujer se fue hasta México, la mandé yo en la sede del Caribe, para que cuando mandaron 4 pasajes para que la acompañáramos, le dije, no, yo voy a mandarle 4 médicos para que me sigan los jugadores, si tienen COVID o no, o sea, y por suerte, como decía Chilote, ganaron las Águilas. Hay en la narrativa que nos hace, indudablemente que se habla directamente de secuelas post-COVID, entonces. Hay también en el libro o recoge algunos procedimientos y seguimiento del paciente, tratamientos, se reflejan aquí Sí, ahí consulta. está todo el protocolo de tratamiento que se implementó, cuál fue el éxito. Ahí Natalia, hay que seguir muy de cerca el capítulo de Natalia y el capítulo de Sara Marte, que es sumamente importante. Lo que está pasando ahora con toda esta muerte de jóvenes fue el daño endotelial que dejó el COVID, el daño en la parte interna de las arterias y los vasos. Entonces, esos derrames cerebrales y esos infartos a nivel de coronaria, esa enfermedad, el síndrome de coronaria agudo, lo describe Sara Marte muy bien, una experta, una gran cardióloga de esta ciudad, con 2 o 3 especialidades en falla cardíaca, en manejo de coronario. Ahí se me escapó una persona que yo quería que estuviera, que era Emilio, mi sobrino, mi querido sobrino y ahijado, que no me dijo, eso hay que ponerse a escribir mucho, no hay tiempo para eso todavía. Hubo gente que me dijo que no había tiempo realmente, pero nosotros teníamos... Ahí está Mirta Gómez también, Sí, la parte Mirta Gómez, en la parte de este del programa. Sí, Mirta Gómez también habla de la parte psicológica. O sea, la gente que se me escapó y me dijo que no, pues ahora deben... Hubo gente que está Miguelina Pichardo de intensivo, de Cabral, visto del hospital Cabral Iba, está Miguelina Jaque, visto desde el hospital metropolitano. Pues no es lo mismo tú ver el COVID desde el hospital metropolitano de Santiago que verlo del hospital Cabral Iba. Entonces yo puse las 2 contrapartes, puse a Miguelina Pichardo, digo, Miguelina, y fue la última que convoqué realmente, digo, me falta un capítulo de intensivo. Pues tenía un intensivista de la capital escribiendo, neumólogo intensivista, 2 tenía escribiendo y los 2 no tuvieron, a tiempo no me llegan los trabajos. Uno que me quiere muchísimo, no voy a decir el nombre, pero me voy a callar. Entonces decía, no quiero quedarle mal, entonces siempre se le complicaba los fines de semana y no pudo. Yo realmente duré 11 meses trabajando con ese libro y realmente me siento muy satisfecho de los resultados, la credibilidad de esos autores para conmigo. Yo no tengo con qué pagársela, el pueblo se lo pagará porque es todo un libro. Ahora yo sí les recomiendo, ese libro lo puede leer todo el mundo. Médico, enfermera, bioanalista, paramédico, personal que le guste la lectura, porque yo sé que van a sacarle bastante provecho y se van a ver. Señores, hay un capítulo de 50 páginas, aparte del Salvador, que es el que le siguen en páginas como con 40, es del doctor Francisco Álvarez Aquino, el hijo del señor Álvarez, que era de la Junta, y del hermano del muy activo, Francisco Álvarez Aquino es trasplantólogo, él es uno de los neumólogos más famosos del país, el más famoso debe ser, es trasplantólogo de la Clínica Mayo de Jacksonville, y él tiene en su capítulo, se lo tituló El COVID visto desde un médico dominicano desde el extranjero. Ese es un capítulo fabuloso, se lo invito a que lo lean, se van a reír, van a gozar, van a ver cuando él escribió a los hermanos de allá, ya no nos vamos a ver más. Igualmente le pasó a Nandi Mayor, que le dijo a unas amigas, vamos a juntarnos a tomar un café hoy y ya no nos vamos a ver más, porque ya, y realmente a Nandi me pasaron 3 años sin abrazar a mi madre, sin abrazar a la gente, y entonces es muy interesante, y lo triste, lo penoso, la parte humana también, que tú la vas a ver, pero también hay que leer lo de la mayoría de médicos dicen que tenían que quitarse la ropa en el cuarto de servicio, bañarse, dejar la llave, echarle alcohol a la llave de los vehículos cuando llegaban. Eso dice el doctor Francisco Álvarez Aquino, y dice en un momento, dice que le escribió a su hermano, y es más, le escribía así, fue rápido. Hay fotos de él haciendo endoscopía, arriesgando su vida, haciendo endoscopía incluso, broncoscopia.
en medio del COVID, a pacientes con COVID, o sea, y él dice en un momento que él le escribió a su hermano y dije, y lo voy a dejar así como está, con falta y todo. Hay una de sus cartas, de sus chats, de los mensajes para los hermanos. Ah, ya. Entonces eso es muy interesante. El libro tiene parte humana, parte muy bonita que la gente la va a disfrutar, parte de cómo se enfrenta el COVID, qué hay que hacer para que enfrente el COVID. Entonces yo creo que había entonces los pantalones largos, yo creo que me lo puse, me tocó en ese momento, como decía el rector de la Pucamaima, en el momento más difícil ayer, y digo, en la presentación del libro de jueves, decía, y realmente yo creo que él tiene toda la razón, me tocó ponerme los pantalones largos. Me gustaría, porque tú hablaste de los protocolos y esas cosas, una de los aspectos que se destacó en esa presentación fue justamente que cuando llegó el COVID no se conocía nada de la enfermedad, y hubo que empezar a pensar y a buscar alternativas. Y alguien decía que justamente los médicos de la zona del Cibao fueron innovadores, sí, y que empezaron a buscar esas alternativas. Hubo cosas que funcionaron, me imagino que hubo otras que no funcionaron. Me gustaría que tú brevemente nos hables. Mira, hay cosas que funcionaron muy bien, y eso que tú me acabas de señalar es muy importante esa pregunta. Nosotros tenemos un grupo de pacientes, incluso dicen los Países Bajos, hay 6 países europeos que dicen que se les murieron 17.000 pacientes, personas de forma prematura por el uso combinado de medicamentos que no debieron usarse. Eso no pudo haber pasado a nosotros también, porque el uso de hidroxicloroquina con la citromicina, hay una tendencia que prolongaba el QT. Cuando nosotros nos dimos cuenta que eso no se podía, que se usó y funcionaba, pero que no debió usarse, porque la gente se iba para la casa y el día que se iba para la casa le daba un infarto o le daba una parada respiratoria en su casa. Entonces nos dimos cuenta que no debíamos usarlo combinado. Fuimos sacando la hidroxicloroquina. La misma Natalia fue de las primeras personas aquí en el país que insistió en lo de la interleuquina, la tormenta de interleuquina que se produce, interleuquina 6. Yo siempre relajaba con eso bastante antes, en broma con ella. Ahora se convirtió en realidad con el COVID. Y la interleuquina 6, que sobre todo que tenía que ver cuando ella hablaba de asma, ahora estamos viendo que esa hizo tanto daño cuando todas las tormentas de citoquinas en el libro, te va a encontrar que fue tremendo y que lo que pasó, entonces ella empezó a aplicar un producto antileuquinasa que tenía que ver usándose en la artritis reumatoide, que era el tocilizumab, que era caro, es de alto costo, pero es un medicamento que resolvió muchos problemas. Según el ministro, él es ministro Daniel Rivera, dice Daniel que cuando a él le pusieron el tocilizumab, automáticamente sintió que revivió. Yo te puedo decir, cuando yo llegué a la clínica, Natalia, búscame el tocilizumab, pónmelo rápido. Así que cuando yo llegué, yo recuerdo que yo entrando al internamiento, que estaba entrando al consultorio de Natalia, me dice el doctor, me llama el presidente de la República y me dice, dime, COVID ahora, y entonces me dice, dile que te pongan todo, pero rápido. Vamos a una pausa comercial, Cedra, y entonces al retorno vamos a colocar lo que es el documental que también recoge parte de lo que vivió el país y donde hay algunas participaciones interesantes, testimonios de médicos, de personajes o personalidades del país de diferentes áreas. Mira, ahora que tú estás hablando de eso, cuando ustedes ven esa soledad y la gente haciendo fila en los bancos, en ese documental, señores, es nostálgico, es nostálgico. Yo creo que todo el mundo está, eso fue un silencio ayer, bueno, lo que ustedes estaban en la sala. Sí, claro. Fue un silencio tremendo, cuando la gente veía a esa gente, eso fue tremendo. Recordar eso era tremendo. Entonces vamos a la pausa, retorno directo, el señor director colocará ese reportaje que es muy interesante para revivir ese momento y así traerlo entonces aquí a este importante documento, una obra yo creo varios médicos. Tú sabes que te voy a interrumpir, lo más importante es que cuando eso se va a repetir en algún momento una pandemia, que nos cuidemos y que sepamos cuidarnos y que todo el mundo entienda que el mensaje de esto es que sepamos cuidarnos y sepamos actuar a tiempo. No, oye, aquí hubo gente adversaria a la vacuna, contra vacuna, etcétera. Sí, todavía. De todo. Entonces yo ayer decía eso, oye, a pesar de la que me adversaban y me adversaron muchísimas cosas, tuvimos que hacer cosas que parecían inauditas. Yo me recuerdo lo de la ivermectina, eso fue un lío tremendo cuando yo no permití que se hiciera porque la gente creía que la ivermectina, todo el que bebía ivermectina porque tenía el COVID ya.
Parece que ivermectina sí hacía su trabajo y lo hizo, yo no digo que no. Todos usamos ivermectina. Lo que pasa es que cuando el paciente estaba ya malito, que el virus bajaba hacia el pulmón, no había ivermectina que valiera, ya había que usar esteroides, tocilizumab, anticoagulantes, porque al final hay un capítulo que dice, hay un capítulo en ese libro que dice, la tormenta de interleuquina y los anticoagulantes, la coagulación señalada por los italianos, hay un capítulo que lo escribí yo, que cuando los italianos dicen que la sangre estaba coagulando en el pulmón, ya automáticamente llegaba el momento fatal, entonces ya se colapsaba el pulmón. Y es muy interesante. Bueno, con la anuencia del doctor Plutarco Arias, ex ministro de Salud, ex presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y, por supuesto, maestro de la medicina, y que con esta obra pues se consolida aún más su legado ante el país y el mundo, trillando caminos sobre la pandemia del COVID-19, visión y perspectiva del doctor Plutarco Arias. Vamos a la pausa, al retorno. Tú sabes que lo interrumpí otra vez. El legado, la OMS lo ratifica en el libro, la carta que me envía. El Comité Olímpico Dominicano también, ayer vi en el video, y había Junior Novo hablando de eso. No, lo vamos a colocar en realmente hay una cosa muy importante. A mí me hicieron miembro del socio del club Paul Harris, Rotary Internacional, por mi labor ya ese es internacional de verdad. Igual que la Asociación Latinoamericana de Toras me hizo un reconocimiento muy bonito en agosto. Qué bien. Bueno, vamos a la pausa y retorno veremos ya ese documental o audiovisual. La pandemia. Como dirían los versos del doctor Salvador Martínez Selmo, maestro de la medicina respiratoria, en su segundo capítulo, el umbral de una larga noche era la sombría y silenciosa y de calma. Era la noche del oprobio para la gente de Osama o de la República Dominicana. Noche de mangua y quebranto para la patria dorada. El recordarlo tan solo el corazón apesara. República Dominicana fue el único país con una transición de mando en la pandemia. En ese momento se desnudó nuestra realidad. Un sistema colapsado en plena pandemia. Se podía divisar la desolación de las ciudades con la declaración de los toques de queda. Pueblo dominicano, el motivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del desarrollo del coronavirus. Tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos provenientes de los países europeos, de China, Corea e Irán. Esto quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud global sin precedentes. Gracias al esfuerzo de todas las personas que contribuyen al sector salud, al apoyo de nuestro gobierno y a la prudencia del pueblo dominicano. Por favor, vamos a mantener las medidas de control, que eso es muy importante, eso es vital, eso es básico. Entendamos que esta es una lucha de todos. No creo en futuros inciertos, creo en que la parte preventiva se va a imponer en estos momentos tan difíciles de la sociedad y del mundo. La incertidumbre. En marzo del 2020, la incertidumbre por lo desconocido nos arropó. Estuvimos aterrorizados por la sociedad del pánico. El caos y la inseguridad era evidente, ya que la cultura del miedo por lo desconocido nos llevó a dejar nuestros zapatos fuera de la casa, a forrarnos con plástico, a cubrirnos con gafas los ojos, tapabocas, las manos con guantes, a higienizarnos constantemente con alcohol y otros productos bactericidas. Se requería de personas con determinación, de decisiones precisas y concretas para encarar con resultados favorables a lo que el mundo y República Dominicana se enfrentaban. En el año 2020, este virus llegó al país y todo el mundo pensaba que no iba a llegar. Y llegó de forma muy agresiva. Yo fui un ejemplo de ello. La pandemia del COVID-19 comenzó prácticamente a principios del año 2020 y
las autoridades gubernamentales, antes incluso de haber tomado posesión del gobierno, comenzaron a hacer sus trabajos. Y recuerdo claramente cuando el ministro de ese momento, el doctor Plutarco Arias, junto con el Gabinete de Salud encabezado por la vicepresidenta, en ese momento solamente candidata, abrimos algunos centros de hospitales como centros de acopio. El mundo entero estuvo sumergido en un reto. Realmente la pandemia nos tomó desprevenido a todos. Y ahí es donde se puede establecer la gran labor del gobierno, del Ministerio de Salud y en ese momento de su ministro, el doctor Plutarco Arias. Porque primero estábamos ante lo desconocido, no sabíamos cómo combatir prácticamente el flagelo que se había convertido en ese momento en la pandemia. Las autoridades manejaron de manera correcta el tema del COVID-19 y hay que destacar que hubo continuidad de Estado porque las decisiones se adoptaron a partir de la prolongación del estado de emergencia que había sido aprobado en el Congreso Nacional, de manera que el presidente de la República y su gabinete tenían poderes extraordinarios para afrontar una experiencia y una situación calamitosa de tal magnitud. En mi caso particular, recuerdo que en todas las veces que solicité apoyo, al igual que otras entidades, como el caso de Cáritas Arquidiocesana y otras realidades de la pastoral de la salud dentro de la Iglesia Católica, siempre tuvimos el apoyo con materiales cuando solicitábamos los operativos para las pruebas y luego cuando comenzó la vacunación, una respuesta inmediata, una respuesta eficaz. La determinación. El doctor Plutarco Arias ha sido el único médico neumólogo que fue nombrado en un Ministerio de Salud Pública, quien con vasta experiencia en el sector público y privado, sus especialidades dentro y fuera del territorio nacional y su férrea convicción de enfrentar con valentía y determinación esta pandemia desconocida hasta entonces por todos, nos ayudó a mantener la fe, un aliento de esperanza. Nos permitió ver la claridad que auguraba luz al final del túnel. Gracias a la visión holística y a futuro del presidente Luis Abinader, quien dio ese gran voto de confianza a este veterano de la medicina, de la ciencia y del humanismo. Eso tenía que ser con mucha valentía, sobre todo valentía, entereza y un nivel de sacrificio, de hasta arriesgar su vida. Tú tenías un Ministerio de Salud Pública que tenía que disponer de una gran cantidad de personas diseminadas en el país entero, y eso es un acto de valor. Es un acto de valor porque mientras nosotros estábamos en nuestras casas y no queríamos tener contacto con los demás, el personal de salud pública estaba dando servicio en la calle. Entonces, también hay mucho acto de valor, o sea, hay mucho arrojo para poder lograr que el país pudiera llegar hacia el punto tan rápido en la forma y cómo llegó. La gestión de la COVID-19 representó un desafío global sin precedentes. La estrecha colaboración entre el gobierno, el Ministerio de Salud Pública y las universidades fue fundamental. En UTESA valoramos esta colaboración que nos permitió brindar el apoyo necesario durante la pandemia. Yo pienso que a Plutarco Arias, dicho sea de paso, mi respeto y mi admiración por su trabajo, su conducta, su capacidad, mi admiración. Yo creo que a él le tocó la parte más difícil. Porque si miramos la primera parte, todavía no queríamos lo que iba a llegar. Porque la parte fuerte de COVID fue entre julio, agosto del 2020 y el 2021. Ahí fue cuando dio. Y por supuesto, llegaron las vacunas, entonces comenzó a bajar a su mínima expresión. Pero creo que la participación de Plutarco Arias fue extraordinaria porque a él le tocó la parte más difícil, donde no había nada que hacer
y donde la enfermedad abarcaba de forma creciente un gran número de la población. No había camas vacías, no había disponibilidad, tenían que crear centros hospitalarios de emergencia, buscar camas, habilitar hospitales, cerrar otros. Fue muy difícil. Creo que nunca más se va a repetir la situación que Plutarco Arias tuvo que enfrentar. El Gabinete de Salud. La conformación del Gabinete de Salud con la vicepresidente Raquel Peña a la cabeza y con un capacitado, experimentado y entregado cuerpo de científicos de la medicina, liderados por el doctor Plutarco Arias, determinaron enfrentar con inteligencia colectiva este flagelo social, nacional, mundial. Indiscutiblemente, los efectos de la pandemia venían dejando traumas, secuelas de fobias. Enfocó su sabia visión el presidente Luis Abinader y autorizó al Gabinete de Salud rápidamente en buscar las soluciones y alternativas al alcance para mitigar los contagios, las complicaciones, las muertes. Desde el Ministerio de Salud Pública se tomaron las acciones del lugar. Hubo suficiente orientación a la población. Los santiagueros, si particularizamos, debemos sentir orgullo por cuanto los médicos locales fueron visionarios, fueron atrevidos y fueron los que obtuvieron mejores respuestas a este virus desconocido para entonces y que no se tenía a mano el antídoto para combatirlo con eficiencia. Los retos fueron grandes, creo que todos sabemos el gran esfuerzo y trabajo que tuvo que hacer nuestro presidente Luis Abinader para una toma de posesión, para recibir una nación como la que nosotros recibimos, con esa crisis mundial. Y cómo nosotros logramos pues salir de ella. Yo creo que no es, yo creo que todos sabemos cómo fue que lo recibimos y cómo logramos salir de esa crisis. Las vacunas. Quisimos empezar este programa de vacunación desde aquí, desde el Hospital Ramón de Lara, donde todo comenzó. Vamos a vacunar en esta primera fase a todo el personal de primera línea. Esta tarde ya se empiezan a desplazar para los demás hospitales COVID del país. Uno de los grandes logros de la gestión del entonces ministro de Salud Plutarco Arias y del Gabinete de Salud, por órdenes del presidente Luis Abinader, no escatimó esfuerzos, relaciones, costos, estrategias ni disposiciones para enfrentar la pandemia y se contrató varios laboratorios, varias marcas de vacunas que estaban siendo desarrolladas por varios laboratorios a nivel mundial y que la lista de espera era larga e incierta. Este gobierno hay que felicitarlo porque tomó la decisión de las vacunas, que nadie creía en ella. Y todavía hay gente que no cree en ella, aún todavía. Ya hoy el COVID no es un problema. Ya vivimos con el COVID. Yo lo decía cuando estaba grave. Después, y ya hoy vivimos con el COVID. A mí mismo me ha dado 4 veces. Y un mérito particular es para el gobierno central por cuanto se hicieron todas las diligencias, sobre todo en el exterior, para conseguir las vacunas. En una situación en que había una altísima competencia internacional de mercado y las empresas que estaban fabricando la vacuna también tenían una altísima demanda, sobre todo de los grandes países. La apertura. Uno de los grandes logros de la gestión del entonces ministro de Salud Plutarco Arias, el de lograr junto al Gabinete de Salud por órdenes del presidente Luis Abinader, la pronta apertura de la dinámica económica, la apertura gradual para poder convivir, para continuar las actividades cotidianas de una sociedad que fue modelo en el mundo por el ejemplar manejo de la pandemia del COVID-19. Las acciones tomadas por el Gabinete de Salud de ese momento, y vuelvo a recordar, dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Salud Pública de ese momento, el doctor Plutarco Arias,
junto a los demás médicos que trabajamos junto a ellos, creo que se hizo un trabajo encomiable, el cual fue posteriormente reconocido por autoridades internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Se aperturaron en momentos también los estadios para jugar fútbol, béisbol y el turismo. A pesar de que muchos países tenían todo eso cerrado, aquí se aperturó eso y nos fue bien. En cuanto a lo que fue el deporte, teníamos un gran compromiso porque teníamos unos Juegos Olímpicos y teníamos unos atletas que necesitaban estar vacunados para poder llegar a esos Juegos Olímpicos, y logramos juntos, trabajando, y el gobierno, pues con nuestro presidente a la cabeza, pues logramos salir y que nuestros atletas pues llegaran vacunados y listos para esos Juegos Olímpicos. Y después pues vino el gran reto del béisbol de invierno. Pandemia terrible, el COVID-19, que nos arropó a todos nosotros. Recuerdo que en una entrevista que se hizo con la presidencia de la República, pues tuvimos la idea de montar el campeonato de béisbol. En ese momento, el doctor Plutarco Arias, mi amigo, tomó la batuta y fue un factor determinante para que ese año tuviéramos un campeonato de béisbol. Por cierto, ganó las Águilas Ibaeñas. Me atrevo a decir que lo habían hecho en la MLB. El protocolo que se usó aquí, gracias al gran trabajo que realizó el ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, y el viceministro Eduardo Guzmán, manejaron de manera, tengo que decir esta palabra porque lo vivimos de manera espectacular. Nosotros pudimos pues lograr manejar y que la MLB se sintiera pues sumamente cómodo de cómo habíamos manejado nosotros esa parte del béisbol invernal, con todas las pruebas y con las vacunas que se pusieron, no solamente en el béisbol invernal, porque ya teníamos pues prácticamente casi todos nuestros jugadores, pero anteriormente en lo que fue la industria del béisbol en la República Dominicana, cómo se manejó, cómo logramos llegar a todas las academias, a las 30 academias de béisbol de grandes ligas que habían aquí, cómo se pudo manejar todo eso y que todos esos muchachos que estaban dentro de esas academias pues lograron ser vacunados. No solamente los muchachos dominicanos, sino que todos los jugadores a nivel internacional que se encontraban en la República Dominicana pues recibieron su vacuna. Hoy renace la esperanza en toda República Dominicana. Hoy día somos un pueblo más unido, que sabe enfrentar las dificultades, las adversidades más inverosímiles, que rinde tributo a quienes dieron su vida para que la nuestra sea de mejor calidad, que reconoce el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que ponen en alto el valor patriótico, que son ejemplo de entrega y servicio, que son auténticos orgullo dominicano. Como parte del aprendizaje, de lo creativos que nos pusimos como dominicanos y de las metas a alcanzar propuestas por el gobierno dominicano en la apertura de la economía post-COVID, Banreservas logró abrir por primera vez en la historia sucursales en Madrid, España, y en New York, Estados Unidos, uniendo cada día más la comunidad dominicana en el exterior con su terruño querido. El turismo, vía puertos y aeropuertos, le dijo al mundo: aquí estamos los dominicanos, pueden venir, tienen un seguro y garantías para ello. Las zonas francas aceleraron su productividad de exportación e importación, dinamizando la economía y el bolsillo de cada dominicano. Por igual, las construcciones e inversiones suspendidas y estancadas retomaron su frecuencia productiva y República Dominicana surgió como el ave fénix, mostrando el valor de un pueblo fuerte, creyente en Dios, que ha luchado desde su independencia y que nada lo detiene.
del maestro de la medicina dominicana, del poeta Amado Neró. Vemos la final de nuestro rudo camino, que los dominicanos durante la pandemia del COVID-19 fuimos arquitectos de nuestro propio destino, que si elegimos miel o hiel de las cosas, fue porque en ellas pusimos hiel o mieles sabrosas. Cuando plantamos rosales, cosechamos siempre rosas. Por ello, con nuestros profesionales de la salud exponiéndose con toda su paciencia y la responsabilidad gubernamental exhibida por nuestros mandatarios, podemos decir con orgullo: triunfamos y sobrevivimos como país a la pandemia. Loor y honor a nuestros médicos y a nuestros hombres y mujeres de bien, desde todas las esferas, porque nos atrevimos haciéndolo bien por y para todos. Dedicado a todos los héroes sin capa que trabajaron sin descanso, que muchos de ellos murieron en el cumplimiento de su juramento, salvando vidas, sacrificando la de ellos. Bueno, aquí estamos ya en la parte final, en los minutos, ¿verdad que sí? Después de observar primero el diálogo muy interesante, posteriormente este documental que recoge testimonios de empresarios del área del deporte, de la medicina, bueno, todo lo que se vivió justamente con la COVID-19 en ese momento, 2020 sobre todo, que fue traumático para el país y el mundo, y que muchos médicos y esos héroes sin capa, como decía el documental, pues enfrentaron de manera valiente y con entereza esta terrible pandemia. Yo quisiera, Nicolás, empezar esta partecita ya final del diálogo con algo. Plutarco hizo referencia ahorita a los efectos que ha tenido el uso de algunos de esos medicamentos que no debieron usarse y que quizás afectaron el organismo de mucha gente. Sin embargo, Plutarco, en el concepto de mucha gente todavía permanece el hecho de que lo que se ha estado viviendo, de ver gente joven que muere de un infarto y cuestiones, que eso se debe a la vacuna. No es la vacuna, que tú nos yo no creo que sea la vacuna, es el daño que dejó el COVID. Señores, hay un documental en el periódico El Listín Diario que salió de cómo quedaron los pulmones de los pacientes, donde hay 3 médicos de Estados Unidos, neumólogos muy importantes del mundo y de Europa, opinando cómo esta gente respira. Dicen, yo lo señalo y lo reseño en el libro. Es igual que, y yo reseño igual la muerte de la doctora que se suicidó cuando le murieron 3 pacientes en los pies, no había que hacer. Porque, señores, en principio la gente tiene que entender, y yo por eso dije que no, el primer ministro, al ministro que le tocó primero que yo, tuvo que ponerse la bota bien puesta, porque la gente moría y no sabíamos qué teníamos que hacer, entonces no se sabía qué era lo que tocaba ponerle perdón, a la gente como medicamento. Sin embargo, después fuimos desarrollando y en medicina basada en evidencia, ahora hay metaanálisis por pila, muchos de casos que se han logrado concretizar y qué vamos a hacer. Ya nosotros sabemos qué hacemos con cada paciente que nos llega con COVID rápidamente y no hay que internarlo siquiera ya. Pero antes no morían porque le caía, primero la variante Delta y la Alfa acabaron con la humanidad, eran letales, y la Delta sobre todo, hasta la Gamma. Después que pasamos a la Omicron, que ya era más suave, más llevadera, porque tenía la resistencia más, pero la vacuna hicieron su trabajo. Ustedes verán, hay un video, que no sé dónde andará, que después que yo pongo la primera vacuna al coronel Familia en el hospital Ramón de Lara, yo levanto la mano así como de triunfo, ya ganamos. Porque creíamos en la vacuna, y creemos en la vacuna, y creemos que hizo su trabajo. Que si la vacuna no se refrigeran bien, si no mantiene una buena cadena de frío, como la vacuna de Pfizer, que necesita menos 70, bueno, pues ya se te da un poquito de dificultad para tú manejarla, pero las otras vacunas que hicieron un trabajo excelente. Entonces, el daño endovascular, oye, el daño que se le hizo al endotelio, que hay mucho endotelio dañado todavía de todos nosotros, andamos caminando y no sabemos cómo andamos. El daño endotelial que se hizo, porque tú crees que el pelo se va a caer, es porque la circulación bajó, el pelo se te cae por eso, que el sueño no es bueno, porque tú estás durmiendo mal, pero con razón. O sea, hay un problema hormonal que se trastornó totalmente con el COVID, y todo está descrito en ese libro. Ese libro te va a decir por qué pasaron las cosas, por qué siguen pasando, y tú acabas de hacer una gran pregunta. O sea,
ese daño, todos esos daños coronarios, jóvenes muriéndose, muchachos con 35 años un infarto, se murió, muchachos con 40 años un derrame cerebral, 28, 30, o sea, es por eso. El otro grupo que se vio muy afectado, que fueron 60.000 jóvenes en Estados Unidos, que murieron o fueron a intensivo en ventilación, oye bien, que fue el país que más se le murió gente en el mundo, por la limitación con los medicamentos. Nosotros nos atrevimos a usarlo y nos dieron luz verde y lo usamos. Y yo recuerdo que yo aprobé el Remdesivir en 48 horas de que me dijeron, y le dije al presidente, gente, vamos a lanzar esto, vamos arriba. O sea, porque eso te daba la oportunidad. Después el Remdesivir, cuando te lo voy a decir públicamente, cuando yo apruebo el Remdesivir, entonces habían 4 casas comerciales que tenían la carta de marca de fábrica de la empresa que lo fabricaba. Y de esos 4, aparecieron 13 después, concursando también, o 19 concursaron. Y hubo uno que ganó, que la puso a 4 pesos. Cuando la ampolla costaba $13 en fábrica, sin transporte, entonces te podía costar $4 en República Dominicana. ¿Qué tú ibas a ponerle? No era, eso hizo que yo declarara el concurso desierto y se lo pasara entonces a Saril, se lo pasé al doctor Pedro Luis Castellano y él se manejó con Senasa ahí y yo me salí de eso. ¿Qué sigue después de esta puesta en circulación en República Dominicana? ¿Habrán algunas actividades fuera? En otras hay actividades fuera, pero esta semana queda el asma también, en que quiero señalarlo. Sí. Hay que cuidarse del asma también. El asma, los asmáticos no le fue tan mal con el COVID, pero también murieron muchos, y los expostos también, por supuesto. Y es bueno señalar eso, aprovechar que Neumonorte está en sus actividades de asma. ¿A partir de mañana lunes? Sí, entonces quería decir eso. Pero quiero decirle que estaremos en Nueva York esta misma semana, prácticamente el sábado, en Ámsterdam, en el Ministerio de Cultura. Ahí estaremos lanzando nuestro libro. Vamos a tener la participación de muchos escritores latinos y dominicanos que están invitados. ¿A qué hora es eso? Eso es a las 6 de la tarde, igual que aquí. Qué bien. El sábado a las 6 de la tarde estamos en Ámsterdam, en Nueva York, haciendo el lanzamiento del libro. Vamos a pasar parte de los actos que hicimos ayer. Quizás nos vemos por allá. Bueno, espero verte y a lo mejor tú me invitas a cenar o a un café. Está bien. Ya yo sé que tú me invitas y yo pago. Está bien. Esto hay que pagarlo, por lo menos que el libro lo pague, ¿verdad? Y vamos a ver si nos llevamos a Nicolás. Está bien. Vamos a arrastrarlo. Sí, hay que pero estaremos allá nosotros. En el Ministerio de Cultura está la licenciada Mari Sánchez, compañera que está manejando toda esa parte. Estamos también, justamente el Banco de Reserva quiere la participación con algunos ejemplares de los libros también allá que va a estar, y ellos quieren que la participación sea, porque ellos quieren, donde quiera que haya una sucursal de Banco de Reserva, que nosotros lleguemos, nosotros vamos a hacer los esfuerzos. Estamos pagándolo nosotros, por si acaso, no vayan a creer que lo está pagando nadie, lo estamos pagando nosotros, pero yo creo que para el bienestar del país hay que hacerlo, o sea, y como uno siempre tiene una familia en Nueva York para donde acostarse, no hay que pagar un hotel caro, nada más que pagar. Y yo soy como Boruga, que digo que el aeropuerto está como en el patio de la casa. Entonces, yo creo que sí, por eso que la gente viaja tanto. Qué bien. A veces tú ves la gente, yo veo gente que viene a mi consultorio y me dice, yo llegué esta madrugada, doctor, y estoy aquí ahora sentado con usted, pues yo vine a verlo. Entonces tú te quedas, bueno, o sea, eso lo decía yo en mi discurso, yo creo que ustedes lo oyeron. Yo dije, claro. Hay gente de todos los rincones del país que llegan en autobuses, esos humanos, que quieren ver su médico. Cuando ven al médico ya se sanan ellos solos. Es así. Señores, porque en ese médico que yo confío. Ellos salen a las 4, yo tengo pacientes que salen a las 4 de la mañana de su casa para montarse en un motoconcho a pie, a buscar un autobús para salir para Santiago a venir a ver su médico. Entonces, es así. Realmente esa parte humana tenemos que, y hay que enseñarle a la gente, a los médicos, y lo dije en el libro también, la parte humana, tú, yo, somos iguales. Y hay una frase la gente se va a sentir bien cuando tú digas cómo tú lo trataste, no va a oír eso siempre. Si me trataste bien, te voy a querer. Y otra cosa importante que voy a cerrar ya mi intervención, es que somos todos iguales, y polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, el que quiera adquirir esta obra, que es muy interesante, mientras tanto a través de la Unión Médica pueden, en el consultorio suyo lo pueden buscar. Mientras tanto, sí, la pueden buscar, pueden llamarnos,
Además de eso, vamos a tenerlo en las diferentes librerías del país, empezaremos. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacer un lanzamiento en Santo Domingo. Hoy me llamó el doctor José López y quiere que se haga en la Romana, en la semana, una semana de patronales, que presentemos el libro allá. El libro se va a presentar posiblemente, decía yo, con una de mis asesores en eso de marketing. Me decía ahorita, el libro hay que presentarlo, hay que hacer un media tour de 28 provincias y podemos hacerlo perfectamente para que el libro vaya. Ahí tengo otra propuesta que le encantó demasiado a una persona allá y me propuso traducirla al inglés para que se convierta rápido en un bestseller. Qué bien. O sea que eso me encantó. Claro, Él me dijo, fírmame este libro y yo soy que lo voy a traducir para el inglés. Yo sé de eso, yo, bueno, tipo, me quedé sorprendido. Pero el libro de que tú lo ves está bonito. No, bonito. Y lo que vimos, exacto, contenido. lo que vimos en la puesta en circulación, lo que escuchamos de quienes ya lo han leído y lo han analizado, es un libro que hace un aporte significativo e importante, no solamente a la medicina, sino también para uno que tiene que tener un poquito es bueno reflexionar sobre todo lo que vivimos y pasamos en esos momentos. Todo el que sepa leer, que tenga más de un 8º curso, va a entender el libro perfectamente. Y eso somos muchos aquí en el país. Qué bien. Bueno, gracias al doctor Plutarco Arias, maestro de la medicina, ex ministro de Salud y, por supuesto, también ex presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y autor de esta obra fenomenal científica, Trillando Caminos sobre la pandemia del COVID-19, visión y perspectiva. Gracias por acompañarnos y a ustedes, por supuesto, nos reencontramos la próxima semana por aquí por Teleunión. Feliz noche. Hasta entonces.